traumatismo craneoencefálico, ¿vale? Miren, ya sabemos, y esto es pues algo como bien sabido, es causa de moro y mortalidad en jóvenes y es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Y es debido sobre todo a accidente de tráfico por uso de alcohol y además es importante tenerlo como antecedente porque es un factor que desencadena o que puede dejar a alguien con crisis epilépticas, ¿no? Entonces, la definición como tal es una lesión física o deterioro funcional del contenido craneal debido a un intercambio súbito de energía mecánica, ¿no? Entonces, vamos a ver las fuerzas de aceleración y desaceleración en fracciones de segundo que se asocian a daño a nivel del encéfalo. Ajá. Y esto, pues, lo más frecuente, el accidente automovilístico. Y de acuerdo a la clasificación de la OMS, pues lo que vamos a ver es que se va a dividir de acuerdo al Glasgow. Entonces, lo que decíamos en las primeras clases, realmente el Glasgow está hecho para traumatismo craneoencefálico, no es una escala que utilicemos en el día a día o que esté bien correcta al usarla cuando estamos revisando funciones mentales, ¿no? O sea, realmente esto se hizo este, para traumatismo craneoencefálico. Entonces, lo vamos a dividir en leve cuando va de 14 a 15, moderado de 9 a 13 y menos de 8 como severo, ¿no? Entonces, recuerden que el puntaje va de 1 a 6, bueno, son los puntos que vamos a hacer. 6 van a ser en la parte motora como máximo, 5 va a ser la respuesta verbal el máximo y 4 va a ser el máximo de la apertura ocular. Entonces, la sumatoria, lo máximo que podemos obtener en una escala de Glasgow son 15 y el mínimo va a ser un 3, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer en un paciente que tiene traumatismo craneoencefálico para poder valorar si es leve, moderado o severo y tenemos que saber los antecedentes, si hubo alteración del estado despierto, si hay alteraciones en la pupila o si hay alguna otra zona de, ¿cómo se llama?, de focalización neurológica. Entonces, la clasificación la podemos dividir en lesión primaria y lesión secundaria. La lesión primaria puede ser intraaxial, que es la parte del encéfalo, extraaxial, fuera del encéfalo, o que sean difusas, ¿no? Y las lesiones secundarias pueden ser intracraneales o pueden ser con manifestaciones sistémicas. Entonces, las lesiones intracraneales focales, vamos a tener, por ejemplo, el hematoma epidural, el subdural, el hematoma intracerebral. Y las difusas, vamos a ver que son lesiones que son más no focales en el nivel del encéfalo, como la concusión, concusiones múltiples, la lesión hipóxico-isquémica o el daño axonal difuso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a tener contusiones leves en donde puede ser que tengamos una tomografía normal. Y después viene el siguiente, que es la conmoción cerebral, que es un trastorno neurológico transitorio que no focaliza, pero a menudo incluye, por ejemplo, pérdida del estado despierto. Entonces, por ejemplo, son pacientes que reciben el traumatismo y, se desmayan por algunos segundos. Entonces, eso ya decimos que es una conmoción cerebral. Y las lesiones difusas graves, que es debido a lesión hipóxico-isquémica en el cerebro, ya sea por apnea prolongada o indirecta o inmediatamente después del traumatismo, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, de lesión difusa, hipóxico-isquemia, que son muy graves, en un inicio la tomografía o la resonancia puede ser normal, pero después empiezan a tener edema generalizado y pobre diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca. Miren, aquí se ve bien diferenciada y cuando tenemos lesión hipóxico-isquémica ya no se alcanza a ver esa diferencia y clínicamente el paciente no despierta y tenemos daños graves, ¿no? Entonces, bueno, la conmoción cerebral o concusión, que a veces son términos que se van confundiendo entre también el idioma inglés,
Es la lesión cerebral más frecuente y menos trascendente. Entonces, esto es una sacudida violenta del cerebro con deterioro funcional transitorio, que es reversible y que dura muy poco, ¿no? Entonces puede ser alteración de la conciencia, cambio de comportamiento, amnesia del evento, incoordinación, pero se recupera rápidamente y el tratamiento es observación. Entonces, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol americano, pueden ver que siempre hay un médico que está valorando a los pacientes cuando sufre un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Y tienen que ver si tuvo alguno de estos cambios en la conciencia o en la coordinación, y si es que los tuvo, pues obviamente no pueden regresar a jugar y los tienen que vigilar, ¿no? Pero sí se los llevan a observación. Ahora, la contusión cerebral, esto ya son casos más graves, posible sangrado, inflamación dentro del cerebro en región traumatizada, y puede haber también daño axonal difuso, ¿no? Y el daño axonal difuso nos referimos cuando hay lesión por cizallamiento. Entonces, son impactos fuertes en donde vamos a tener la fuerza de desaceleración en lesiones de alta velocidad, y entonces pueden producir hemorragias puntiformes a través de los hemisferios cerebrales. Em, entonces, esta parte de daño axonal difuso es más un síndrome clínico de lesión cerebral grave, que realmente el resultado puede ser variable, pero el pronóstico en general es malo. Y entonces hay deterioro precoz y además mantenido del estado de despierto, sin lesiones en la tomografía que lo justifiquen. Entonces, los estudios, como les decía, pueden ser normales, y al tercer, cuarto día empezamos a ver que se empieza a edematizar todo el cerebro o que empieza a haber hemorragias pequeñas. Y entonces aquí estamos asumiendo que el daño es de forma axonal por esta alteración en las fuerzas de aceleración y desaceleración, en donde pues el daño axonal no es evidente, pero clínicamente se traduce en el que el paciente no despierta. Entonces, el diagnóstico aquí es clínico, y los estudios complementarios como tomografía, que nos va a permitir ver sangrados o fracturas, y la resonancia magnética, pues nos permite ver algunos más detalles, como la diferenciación entre sustancia gris y blanca, pero necesitamos que el paciente esté estable, ¿no? Y luego pasamos a las fracturas craneales. Vamos a tener las fracturas, las lineales, las deprimidas y las de base de cráneo. Entonces, las que son deprimidas y las de base de cráneo las vamos a dividir en fracturas abiertas y fracturas cerradas, ¿vale? Las fracturas abiertas nos vamos a referir a que hay laceración del cuero cabelludo que permite el contacto directo entre el entorno y el parénquima cerebral. Entonces, esto va a aumentar el riesgo de infección, ¿no? Y en las fracturas cerradas, el tejido del cuero cabelludo está intacto, y entonces esto ocasiona, bueno, hace que sí haya una barrera con el medio ambiente y no se infecte, ¿no? Entonces, bueno, las fracturas lineales em, son estas, por ejemplo, que en general es única y se extienden en todo el grosor del hueso. Entonces lo vemos, el mejor estudio es una tomografía, en donde podemos ver estas, por ejemplo, estas líneas, que esas son las fracturas lineales. Estas, en general, el tratamiento es observación, al menos 6 horas en el hospital, y que en las siguientes 24 horas estén en vigilancia en casa con datos de alarma. La mayoría no van a tener ningún significado, pero hay que tener en cuenta que si afecta el trayecto de una arteria o de una vena, puede ocasionar laceración y sí tener complicaciones. Entonces, hay que vigilar al paciente que no tenga deterioro y identificar estas fracturas que se ven a nivel del hueso, ¿no? Ahora, las fracturas deprimidas ocurren cuando el trauma tiene una fuerza significativa, y va a conducir a que el hueso se deprima por abajo del cráneo adyacente, ¿no? Entonces, obviamente estas fracturas conllevan a daño cerebral en la mayoría de las ocasiones,
y tienen alto riesgo de infección, que ocasionen también crisis convulsivas y hasta muerte del paciente si no se identifican tempranamente. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, obviamente esta parte pues está afectando el encéfalo y esto es un factor de riesgo para que posteriormente tenga epilepsia, ¿no? Eh, entonces, las fracturas deprimidas las vamos a considerar como fracturas abiertas hasta no demostrar lo contrario. El tratamiento es quirúrgico, se tiene que hacer craneoplastía y aquí es una de las indicaciones en donde, em, en donde tenemos que dar antiepiléptico profiláctico de forma temprana. Como veíamos en epilepsia, no damos este antiepiléptico hasta no definir epilepsia como tal, pero aquí sí que está indicado el antiepiléptico porque esto es un gran factor de riesgo para epilepsia, ¿no? También se consideran los antibióticos profilácticos, la vacuna tetánica y hospitalización del paciente. Ahora, las fracturas de base de cráneo, este, van a involucrar al menos de los 5 huesos que comprenden la base del cráneo, que esto es la placa cribiforme del hueso del etmoides, las órbitas, la porción petrosa del temporal, el esfenoides y la parte occipital, ¿no? Entonces, esto nos va a dar también algunos síntomas y signos característicos. Es frecuente la fractura del temporal porque es una parte del hueso que está más, más delgada, ¿no? Entonces, lo que nos va a orientar a que tenga una fractura de base de cráneo es que tenga, por ejemplo, hemotímpano, que tenga otorrea, que tenga salida de sangre a través del pabellón auricular, y también equimosis retroauricular atrás de la oreja, y los ojos de mapache, que son estos. Rinorrea también, que por ejemplo que salga líquido a través de la nariz y que tenga parálisis facial o parálisis del octavo nervio, ¿no? Y entonces algunas fracturas van a atravesar los canales de la carótida y también pueden dañar estas arterias, entonces ocasionar pseudoaneurismas o disección. Y hay que considerar, por ejemplo, en estos pacientes, la necesidad de hacer angiotomografía. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí vemos algunas otras imágenes en donde vemos, por ejemplo, los ojos de mapache, que esto nos tiene que orientar a fractura de base de cráneo y buscarlo dirigidamente, salida de sangre a través del pabellón auricular, también la equimosis retroauricular o la salida de líquido a través de la nariz, que eso nos está hablando de una fístula del líquido cefalorraquídeo, en donde se rompen los huesos de la base del cráneo y sale el líquido, ¿no? Entonces, esto nos orienta a que pudiera estar la fractura ahí. Entonces, la mayoría va a ser fracturas del peñasco en el 90% longitudinales, van a incluir el tímpano, y el tratamiento va a ser conservador, pero si hay hemorragia o lacer alguna de las arterias hay que hacer cirugía. Cuando tenemos la fístula de líquido cefalorraquídeo con salida de líquido a través de la nariz, algunas formas como de sospecharlo es que el contenido de la glucosa del líquido sea de más de 30 miligramos sobre decilitro o que se mida la beta transferrina, ¿no? Entonces a todos hay que hospitalizarlos y tenerlos en observación, eh, que tenga tratamiento de postural, no estén completamente en posición supina, restricción de líquidos, acetazolamida,
y el drenaje lumbar o plastía, dependiendo del caso, ¿no? Ahora, algunas otras fracturas son, por ejemplo, la fractura de cráneo elevada, que estas son más raras, y entonces la fractura del cráneo se va a elevar por arriba del hueso y generalmente se asocian a un impacto tangencial de forma perpendicular y se asocian a daño cerebral significativo. Entonces no hay demasiada información sobre esto porque es raro que haya este tipo de fracturas. Se necesita un impacto bastante fuerte, pero bueno, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Ahora, la fractura penetrante de cráneo son lesiones penetrantes que pueden producir, por ejemplo, bala o heridas por arma blanca y lesiones por explosión. Entonces, generalmente implica una lesión cerebral significativa y además hemorragia intracerebral. Y el tratamiento es quirúrgico y además con el uso de antibiótico, ¿no? Ahora, las fracturas abiertas, lo que decíamos era que proporcionan comunicación directa entre la laceración del cuero cabelludo y la superficie cerebral cuando se rasga la dura madre. Entonces, puede ser que en continuidad de la fractura en la pared de los senos paranasales y las celdas mastoideas o el oído medio. Entonces, aquí el tratamiento es debridación y antibióticos profilácticos para bacterias como Staphylococcus aureus que se encuentran en la piel. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esta fractura del esfenoides es cuando tenemos salida de líquido a través de la nariz que nos hace sospechar en una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces tenemos ya, cuando veíamos también neuroinfección, pues teníamos esta parte de las fracturas de, de las posibles bacterias que se pueden contaminar y los antibióticos que damos, ¿no? Entonces, si es un trauma penetrante, pues vamos a cubrir Staphylococcus aureus, por ejemplo. Si es de la base del cráneo, pues Streptococcus pneumoniae. Ahora vamos a ver los hematomas intracraneales. De forma general, las lesiones extraaxiales van a ser más benignas, son lesiones extraaxiales y vamos a tener el hematoma epidural y el hematoma subdural. Entonces, el origen del sangrado va a ser diferente. En el hematoma epidural vamos a tener que el sangrado es arterial en el 85% de los casos debido a laceración de la arteria meningia media. Y en el caso del hematoma subdurales son por ruptura de las venas corticales. Ajá. Entonces, el hematoma subdural lo vamos a dividir en agudo, subagudo o crónico. Depende del tiempo de evolución. El agudo es en la primera semana, el subagudo de 7 a 10 días post-traumatismo craneoencefálico, ¿no? Y el crónico, que sucede muchas veces en adultos mayores en donde tienen un traumatismo craneoencefálico que se recuperan y después empiezan con sangrado en capa y lo podemos ver ya después de un mes en donde llegan con el hematoma subdural crónico, ¿no? Entonces, vamos a ver que por tomografía van a tener características diferentes. El hematoma epidural va a tener una forma biconvexa y el hematoma subdural es lo que conocemos como en media luna. La lesión del parénquima en general es mayor en el hematoma subdural, pero la mortalidad en los dos pues es importante si no se identifica a tiempo, ¿no? El tratamiento necesitamos drenarlo quirúrgicamente y dependiendo también de la urgencia, ¿no? En el momento, por ejemplo, si es crónico. Entonces, vean, este es el hematoma epidural en donde va a tener una forma biconvexa. Ajá. Esto recuerden que es un sangrado arterial, va a ser rápido y es una urgencia quirúrgica. Y el hematoma subdural, bueno, también es una urgencia, pero aquí se ve como en media luna y este sangrado es venoso, ¿no? Estos son los que podemos ver ya de forma más crónica, pero vean cómo también desplaza la línea media. Entonces, estos hay que identificarlos rápidamente porque si crecen y desplazan hacia el lado contralateral pueden ocasionar herniación cerebral, ¿vale?
Ahora, la contusión hemorrágica son lesiones intraparenquimatosas que son más frecuentes a nivel del lóbulo frontal, pero también lo podemos ver en el occipital o en los polos del cerebro y es por contragolpe. Entonces, si tenemos el traumatismo aquí de frente, las fuerzas de aceleración y desaceleración van a hacer que como por rebote ocasione sangrado en la parte occipital. Entonces, dependiendo del tamaño de estas contusiones hemorrágicas, vamos a requerir tratamiento quirúrgico. Entonces, la mayoría, por ejemplo, si son así de pequeñas y no están ocasionando desviación de la línea media, por ejemplo, no es necesario hacerles más porque se van a reabsorber, nada menos que sean más grandes. Y en estos pacientes, recuerden también, traumatismo craneoencefálico, indicación de, grave es indicación de antiepiléptico. Entonces, y se recomienda tomografía de control de 12 a 24 horas después. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar tomografía de cráneo en traumatismo craneoencefálico leve? Entonces, que haya un testigo que te diga que haya pérdida de la conciencia, que tenga amnesia definitiva, desorientación o con un paciente que tenga Glasgow menor, una puntuación de Glasgow de 13 a 15 o cualquiera de estos factores de riesgo, ¿no? Es decir, que tenga moderado riesgo de lesión cerebral, que tenga pérdida de conocimiento más de 5 minutos, que tenga amnesia antes del impacto más de 30 minutos, que el mecanismo sea peligroso, por ejemplo, si es un peatón que fue atropellado por un vehículo, estos tenemos que asumir que tiene factores de riesgo para tener traumatismo craneoencefálico severo, aunque en ese momento no lo parezca, o que haya sido expulsado de un vehículo o que tenga caída de gran altura, ¿no? Ahora, alto riesgo para intervención neuroquirúrgica es que el Glasgow tenga una puntuación inferior a 15 a las 2 horas después de la lesión, que se sospeche de fractura de cráneo abierta o deprimida y cualquiera de los signos de fractura de base de cráneo. Por ejemplo, ya los vimos el hemotímpano, ojos de mapache, salida de líquido, rinorrea, ¿no? Y que haya vómitos, más de 2 episodios y que tenga edad más de 65 años. Estos pacientes a veces tienen mucha tolerancia al sangrado porque tienen disminución del volumen cerebral. Entonces, aunque tengan sangrado, a veces no es tan evidente. Entonces, ¿cómo se va a manejar? Vamos a tener primero el manejo de la vía aérea, ya saben, el ABC, control de la hemorragia. Necesitamos valorar en estos pacientes si hay moretones, sangrados, signos de fractura, también a nivel sistémico, aplicar la escala de coma de Glasgow, exploración neurológica completa, ver la respuesta pupilar, patrón respiratorio, y la respuesta motora, que lo veíamos en la alteración del estado de despierto. Y posteriormente hay que dar una reanimación adecuada. Hay que dar una reanimación adecuada, tratar el choque si el paciente está chocado y resucitar con soluciones, ¿no? Dar tratamiento antiepiléptico en traumatismo craneoencefálico grave y si hay edema o aumento de la presión intracraneal, manitol y tratamiento quirúrgico, ¿no? Para disminuir la presión. Entonces, hay que determinar la necesidad de transferencia, admisión o a un hospital de tercer nivel, ¿no? Entonces, vean, si tienen un paciente con traumatismo craneoencefálico, hay que preguntarnos si presenta factores de riesgo o signos de alarma, ¿no? Si no presenta, lo tenemos que valorar al menos durante 4 horas, atención prehospitalaria de primer nivel, se estabiliza y se monitorea. Si después de las 4 horas presenta signos de alarma, no los presenta, entonces se puede ir a alta con reposo y vigilancia en domicilio con familiar. Ahora, si sí presenta signos de alarma, hay que tenerlo en observación hasta su traslado a un hospital de referencia
un mínimo de 24 horas y se le realizará al menos una tomografía de cráneo, ¿no? Para ver que no haya un hematoma, que no haya fractura, o datos indirectos de traumatismo grave, ¿no? Y la atención prehospitalaria en primer nivel consiste en estabilizar al paciente, monitorizarlo, prepararlo para el traslado y trasladarlo al hospital de referencia. Ahora, las complicaciones y secuelas que puede haber son los higromas subdurales, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en estos hematomas subdurales crónicos, que tenga infecciones tardías, que haya fístula de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, esto que decíamos de salida de líquido por la nariz. El síndrome postraumático, que es días a meses posteriores con cefalea, mareo, irritabilidad. Puede haber hidrocefalia postraumática, en donde hay aumento de líquido cefalorraquídeo, encefalopatía traumática crónica y demencia postraumática. Esta parte, por ejemplo, que les comentaba en algún momento, que en los jugadores, seguramente ya saben que los jugadores de fútbol americano empezaron a ver, que ya cuando se retiraban o antes, empezaron a tener alteraciones de las funciones mentales. Entonces el traumatismo constante y de repetición puede ocasionar alteraciones en las funciones mentales y llevar a demencia. Entonces por eso ya se dan más, pues más normas para que el contacto no sea tan severo, ¿no? Y de repetición. Y bueno, vamos a pasar al traumatismo raquimedular, que recordando esta parte ya debe ser como muy sencilla para ustedes y ya vimos la clase de los síndromes medulares para reconocerlo clínicamente. Entonces, el traumatismo raquimedular nos vamos a referir a cualquier lesión en el raquis, que es la parte ósea, o en la médula, ¿no? Puede ser transitorio o puede ser permanente. Entonces, igual es más frecuente en hombres, según las estadísticas, es la causa más frecuente es el accidente automovilístico, y todos los que participan en la atención del paciente con politraumatismo deben saber la manipulación adecuada de la columna, porque pueden ocasionar lesión medular grave. Entonces, ya saben que, por ejemplo, cuando tenemos un paciente en donde tuvo traumatismo, hay que inmovilizarlo hasta demostrar que no hay una fractura a nivel óseo, porque nos podemos dejar al paciente paralítico, ¿no? Entonces, la mayoría de las lesiones de la médula espinal se van a producir por asociación con lesiones de columna vertebral, ¿no? Entonces, puede incluir uno o más elementos óseos, luxación de una o más articulaciones o el desgarro de algún ligamento, o interrupción de hernia intervertebral, ¿no? Entonces, para esto hay que inmovilizar la columna cervical y puede ocasionar daño directo o daño indirecto, que es cinético, por isquemia, hipoxia, inflamación o edema, que se va a manifestar en horas o días, y esto pues asociada también a las fuerzas de aceleración y desaceleración que comentábamos en traumatismo craneoencefálico. Entonces, recordar que el 5% de pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico van a tener lesión de la columna asociada, entonces hay que valorarlos también. Y la mayoría va a ocurrir en la región cervical. Las siguientes, bueno, sí podemos tener lesiones a nivel torácico, toracolumbar o lumbosacra, pero lo más frecuente será en la cervical. Y bueno, y las manifestaciones clínicas, vamos a tener que el paciente va a tener dolor en la mayoría de los casos, hay que preguntarlo dirigidamente, y frecuentemente tienen lesiones a otro nivel como el cerebro, pulmón, abdomen, ¿no? Entonces, cuando valoramos a un paciente que acaba de sufrir un traumatismo, hay que examinarlo en posición neutra y hay que inmovilización en bloque, hay que movilizarlo en bloque y con mucho cuidado hasta no tener radiografías y demostrar que esa columna está íntegra y que no le vamos a ocasionar daño permanente al paciente, ¿no? Entonces, hay que realizar exploración neurológica completa
en busca de datos de síndromes medulares. Entonces, lo que les digo, y aquí ya ustedes ya saben cuáles son los síndromes medulares, y entonces va a ser fácil sospechar cuando tenemos lesión a nivel raquimedular, ¿no? Y las fracturas se van a buscar palpando el paciente y ver en qué sitio tiene dolor, ¿no? Entonces, en el 43% puede haber un déficit neurológico completo. Ya sabemos los síndromes medulares que existen y que puede ser la combinación de datos sensitivos, motores, del sistema autonómico, ¿no? Entonces, no siempre va a ser completo el daño, puede ser un déficit neurológico parcial en el 18%, o no tener déficit neurológico y tener manifestaciones de lesiones medulares en un 23%, por ejemplo, o que se vaya que se dañe la raíz en la salida, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Uno es el choque neurogénico, que es por alteración de las vías simpáticas que descienden en la médula cervical y torácica, la parte autonómica que veíamos de la médula. Y entonces cuando hay lesión a nivel medular va a haber pérdida de tono vasomotor con pérdida de inervación simpática del corazón y lo que va a llevar a vasodilatación visceral e hipotensión y bradicárdica, que esto es lo que conocemos, el paciente se va a chocar pero de origen neurogénico. Y el choque medular es algo diferente, en donde van a ser los signos y síntomas que aparecen cuando tenemos una lesión medular inmediatamente después de la lesión. Entonces, como sabemos, pues la mayoría nos va a dar síndrome piramidal, Babinski, aumento del tono, pero en las menos de 48 horas podemos encontrar al paciente con datos de choque medular que son arreflexia, que son datos de neurona motor inferior, arreflexia, pérdida de control de esfínteres, hipotensión, bradicardia, y ya después, pasando el tiempo, ya se presenta parálisis espástica hiperrefléctica, ¿no? Entonces, no es raro ver en un inicio que vemos al paciente flácido, pero realmente la lesión está a nivel medular y la lesión es muy temprana. Ahora, la evaluación hospitalaria va a incluir el nivel sensitivo y vamos a hacer la escala de Asia para evaluar los síntomas motores y el sistema sensitivo y clasificar en lesión completa o incompleta. Entonces recuerden que para nosotros explorar la sensibilidad vamos a explorar por dermatomas comparando un lado con el otro y vamos a buscar un nivel por el cual, por arriba del cual están íntegras y por abajo ya no presenten la función, ¿no? Entonces, el nivel neurológico es el segmento más caudal de la médula con función sensitiva y motora preservada en ambos lados del cuerpo, ¿no? Entonces, puede ser completa o incompleta. Y la clasificación de severidad de los síndromes medulares traumáticos lo vamos a hacer. Ya sabemos que traumatismo craneoencefálico va a ser Glasgow y en la parte raquimedular va a ser la escala de Asia. Entonces vamos a clasificar y esto es como para que sea más accesible hacia todo el personal de paramédicos y todos los que están en contacto. Entonces, aunque ustedes ya saben más sobre los síndromes medulares, pues aquí es para clasificar si tenemos un nivel motor y un nivel sensitivo, ¿no? Y entonces vamos a decir si es completo o incompleto y lo vamos a clasificar en 5 categorías que va de grado A grado E. Entonces, por ejemplo, el grado E, que es normalidad neurológica, la función sensitiva y motora son normales, ¿no? Y la lesión hacia grado A es una lesión completa. Entonces, no hay preservación motora ni sensitiva en los segmentos sacros. En este grado se permite la zona de preservación parcial, definido como el dermatoma o miotoma más abajo de cada lado con algún tipo de sensibilidad por encima de cero, ¿no? Entonces van siendo de lo más grave a lo menos grave. Grado B es lesión incompleta y así nos vamos hasta grado E, que es normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería una lesión completa, en donde se van a perder todas las funciones por abajo de la lesión.
no vamos a tener los reflejos abdominocutáneos, ni tampoco los reflejos más inferiores, como el bulbo cavernoso, ¿no? Y existe o existía, bueno, todavía existe este término que se llama lesión de la médula espinal sin anormalidades radiológicas, que es el SIGUARA. Es la lesión de la médula espinal, como mielopatía traumática, en donde no se pueden demostrar cambios en la resonancia magnética, bueno, en el estudio de imagen, este, de la lesión medular, pero clínicamente tiene lesión medular. Entonces, esto es más por fuerzas de aceleración y desaceleración, aunque ya prácticamente no pasa. Antes sucedía más porque no había resonancia magnética y entonces veíamos la tomografía y no se veía pues ninguna alteración ósea, pero al final sí había lesiones, alteración medular. Y entonces ahora con la resonancia magnética, pues es más fácil ver las lesiones a nivel del parénquima medular. Vamos a ver algunas clases de lesiones vertebrales. La luxación atlanto-occipital es una lesión fatal porque va a dañar el nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Ya sabemos que en el bulbo raquídeo tenemos el control del automatismo respiratorio y los nervios del cráneo bajo, ¿no? Entonces, va a ser un traumatismo por flexión y tracción y es la causa de muerte de sacudida del neonato. Entonces, cuando sacuden a un niño, un bebé, y pueden ocasionar luxación atlanto-occipital, ¿vale? Ahora, las fracturas del atlas, 40%, que es C1, 40% de los casos se asocia a fractura de C2, y es la fractura más común, bueno, más bien, la fractura más común es por estallido y por una sobrecarga axial sobre el cráneo. Entonces, son inestables y hay que inmovilizar al paciente, ¿no? Y las fracturas que vemos de C2 del axis, el 60% de los casos va a afectar a la odontoides. Entonces, el tipo 1 va a afectar la punta, el tipo 2 a la base y el tipo 3, la base con extensión hacia el cuerpo vertebral. Bueno, y la fractura del ahorcado se va a producir por hiperextensión forzada, afecta elementos posteriores de C2 y pues hay que movilizar al paciente, ¿no? Movilización externa. Entonces, las indicaciones del estudio de imagen, las radiografías cervicales en todo paciente politraumatizado con dolor en la línea media del cuello o dolor a la palpación o que tengan déficit neurológico, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, para ver odontoides se recomienda radiografía lateral con la boca abierta. Y se deben ver las 7 vértebras cervicales para ver que estén normales. Y si tenemos sospecha de alguna fractura, pues hacer tomografía de cráneo, tomografía de las cervicales y resonancia magnética solamente con paciente estable. Ahora, la verdad es que si está disponible la tomografía, es mejor verla desde un inicio, ¿no? Son más sensibles que las radiografías. Y las radiografías en cráneo en adulto no nos sirven absolutamente de nada, ¿vale? Ahora, el tratamiento, pues va a ser el ABC, prevención de lesión secundaria, e inmovilizar al paciente, la reposición de líquidos, vigilancia de la TA, que no vaya a tener disminución o que se choque el paciente, que tenga apoyo ventilatorio, y los esteroides, aunque la evidencia es limitada, el uso de metilprednisolona, pues les digo, es controversial. Hay muchos médicos expertos que no la prefieren porque pueden tener otros efectos secundarios, ¿no? Y no se ve eh, tanta efectividad en el paciente. Ahora, tratamiento del choque neurogénico son líquidos, vasopresores, los pacientes con lesiones graves
Hay que estar en unidad de cuidados intensivos, revisar si no tiene retención urinaria para colocar una, este, una sonda y poner tromboprofilaxis, ¿no? Pues si va a estar inmovilizado al paciente. Para el tratamiento de descompresión y estabilización va a ser quirúrgico en caso necesario y se recomienda dentro de las primeras 24 horas, algunos hasta dentro de las 6 de 12, 12 horas. Y algunos mencionan hasta tratamiento temprano dentro de las 72 horas, ¿no? Dependiendo de la bibliografía. Ahora va a ser muy importante la rehabilitación física. Ya sabemos que si tenemos un paciente que ya tiene una lesión medular, y que ya está estabilizada esa columna, pues le tenemos que mandar al paciente a rehabilitación para que empiece a recuperar, ¿no? Ahora, los tratamientos que están en investigación, pero que actualmente no se recomiendan, es enfriamiento de la médula espinal, estimulación eléctrica, macrófagos autólogos, hormona liberadora de tirotropina, los neuroprotectores, que ese término no sé de dónde lo sacan, pero no existen, como el riluzole, minociclina, crecimiento de fibroblastos, todo eso no está indicado. Factor de crecimiento neuronal, factor estimulante de colonias de granulocitos, ¿no? Y bueno, y el pronóstico, las tasas de mortalidad temprana son más o menos del 4 al 20%, y los sobrevivientes de traumatismo también tienen una esperanza de vida reducida. Las tasas de mejora de la función motora están relacionados con la gravedad y el nivel inicial de la lesión. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen ASIA A, que es una lesión completa, el 10 al 15% mejora y el 3% hacia grado D, ¿no? Entonces, menos del 10% podrá caminar al año. Pero ya va mejorando el pronóstico cuando las lesiones son menos graves. Por ejemplo, cuando son incompletas con un ASIA inicial grado B, el 54%, o sea, sube mucho el porcentaje, se va a recuperar hacia C o D y el 40% va a recuperar cierta capacidad para caminar, ¿no? Entonces, si tienen un inicio hacia C y D, logran deambular independientes 62 hasta el 97% de los pacientes. Entonces, y la mayoría de la recuperación pues lo va a tener dentro de los primeros 6 meses. Es muy importante esta ventana para la terapia de rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, eso fue todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo sí tengo duda, doctora. Cuando estaba comentando de la contusión hemorrágica, nos comentó que podían pues reabsorberse por sí mismo, pero ¿hasta qué punto o sea, podemos saber que sí se puede reabsorber por sí mismo y cuándo ya no? Depende de dónde esté. Por ejemplo, si está en el cerebelo, las lesiones que miden más de 3 centímetros se tienen que drenar quirúrgicamente, ¿no? Si está a menos de 1 centímetro de la corteza cerebral, se drenan quirúrgicamente. Si el volumen calculado de la hemorragia es más de 30 centímetros cúbicos o está desviando la línea media, también es indicación quirúrgica. Entonces, o sea, depende de cómo esté el paciente clínicamente y dónde esté la situación de esa contusión hemorrágica. Si son pequeñas, por ejemplo, esas chiquitas que les presenté, esas se van a reabsorber, o sea, esos no te están haciendo ni efecto de masa, ni están desviando la línea media, y no vas a someter a un paciente a tratamiento quirúrgico de abrirle el cráneo para tratar de drenar esas hemorragias tan pequeñas. O sea, estamos hablando, y no es lo frecuente, que solamente las hemorragias grandes son las que se van a drenar. Entonces, y que no estén tan profundas, porque si están muy profundas también correrse el riesgo de daño durante la cirugía. Entonces, va a depender, o sea, si depende de la localización y de dónde están. Ahora, si es por el traumatismo, normalmente no son grandes, o sea, son pequeñas y se reabsorben solas, ¿no? Doctora, ¿y eso también puede aplicar para pues los hematomas, pues el epidural y subdural, aunque sean pequeños y que no estén causando tanto problema, se pueden absorber por sí mismos o ahí sí aplicaría ya quirúrgico?
No, ese pica quirúrgico, solamente los hematomas subdurales que miden menos de 1 centímetro son los que pudiéramos estar en observación. Pero cuando son agudos, hay que ver que no crezcan de forma rápida porque esto lo que nos está, lo que puedes estar viendo es que todavía se siga formando el hematoma, ¿no? Entonces, si es agudo, lo drenamos y depende mucho también del estado clínico del paciente, pero indicación clara es cuando miden más de 1 centímetro y el hematoma epidural siempre. Gracias, doctora. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, chicos, los veo entonces el día martes, para el examen, ¿vale? Estudien mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.